Quiero decirle que estos 4 días que vamos a reunirnos miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo en la mañana, vamos a estar enfocando un poquito la palabra y hablando un poquito acerca de la familia. Es un tema bastante precioso si uno lo sigue escudriñando. Y yo le ponía a esta meditación hoy, está fundamentada en el Salmo 68, versos 5 y 6. Usted lo buscará en la pantalla ahí y yo lo voy a leer acá en mi Biblia o acá en mi aparatito este. Dice el Salmo: mejor voy a buscarlo acá en mi Biblia, hermano. Salmo 68, 5. Les voy a... Dice desde el verso 3, porque me parece, hermano, que podemos, para no encontrar el Salmo solamente un poquito cortadito, sino encontrarle una razón. Dice ahí: pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de Él, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. En la versión Reina Valera dice: Dios hace morar al solitario en una casa. O en otra versión dice: Él nos hace habitar en familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Conduce a los cautivos a prosperidad. Dice: solo los rebeldes habitan en tierra seca. Yo quisiera que Dios me diera el favor y la gracia, hermano, para trasladarle algunas ideas acerca de lo que yo he estado pensando acerca de este tema de la familia. Usted sabe que o podemos saber o podemos ir entendiendo en el camino, en tus días, que hay una lucha, hermano, bastante fuerte por borrar todo lo que está relacionado con los registros familiares. Es decir, todo aquello, hermano, que tenga una connotación familiar está siendo muy atacado. Lo precioso y lo maravilloso es que debemos nosotros de estar despiertos, conscientes, informándonos para que podamos nosotros, hermano, estar al tanto y poner guardia donde hay que poner guardia. Digo esto porque, digamos, acá cuando el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo está hablando a una iglesia, hermano, que es trascendente. Acuérdese que esa palabra trascender es la que rompe velos, es la que logra, hermano, traspasar toda una cama, dígame, una cama, una división que se quiere poner entre la tierra y el cielo. Es decir, que se quiere interrumpir la comunión entre la familia de Dios que habita en el cielo o los cielos y la familia de Dios que habita en la tierra.
Por eso en el libro de Efesios, y esto es bien importante, que usted lo analice, lo considere, lo investigue, Dios le vaya certificando a su corazón, que hermano, cuando en Génesis la palabra dice que fueron creados los cielos y la tierra, de una manera muy simple, sencilla, podemos entender que lo que está el Señor también diciendo es que se hicieron los cielos y la tierra para que se mantenga y se establezca una relación entre el cielo y la tierra. Entonces, cuando usted va al libro de Efesios y mira la iglesia trascendente, la iglesia que está bien estructurada, la iglesia que pelea batallas espirituales y está bien armada, usted va a ver que el apóstol Pablo en Efesios 3, 14 y 15 dice que por esta causa, dice, él dobla rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, está apelando, Pablo está haciendo, hermano, y está dejando la idea que él ministerialmente se mantiene constantemente en oración para que de alguna manera, hermano, la iglesia no pierda esa perspectiva. Por ejemplo, usted sabrá y se recordará, hermano, que cuando se habla de oración, de estorbos en la oración, creo que es el apóstol Pedro el que habla y dice que uno debe de mantener armonía con su esposa, por ejemplo, para que no sean interrumpidas las oraciones, para que las oraciones, hermano, no es que no lleguen al trono de Dios, porque si la Biblia dice que Él, antes de que le pidamos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad, entonces no se está refiriendo al hecho de que no se oigan las oraciones. Él es Dios omnipresente y Él está presente en todo lugar. Tal vez la idea nada más, hermano, es que las oraciones sean contestadas, o que nosotros podamos presentar nuestra oración tal y como la debemos de presentar. Que no seamos estorbados para buscar a Dios. Que no seamos atacados para presentar lo que realmente Dios quiere que presentemos delante de Él. Para que no, hermano, encontremos estorbo en recibir las respuestas que Él nos quiere dar. Ahora, como el tema va encaminado a lo familiar, por eso el apóstol entonces está haciendo énfasis de la necesidad, hermano, de una oración constante para que nosotros no perdamos esa visión y sepamos que la restauración de la familia aquí en la tierra no es solamente, hermano, para crecer como tal familiarmente, sino es para que se establezca un vínculo con la familia en los cielos. Si usted ve el verso 15 de Efesios capítulo 3, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo estaba buscando en la Biblia de las Américas ese texto y la llamadita que está en el margen. Dice en el verso donde dice, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Cuando menciona ahí la palabra familia, hay una llamadita y dice la familia entera. Entonces ahí podemos nosotros, hermano, percibir y comprender que está hablando el Señor de la integración de toda una estructura espiritual, que Él la ve, la tiene, la creó para establecerla como su familia. ¿Qué nivel, hermano, tendría la iglesia del principio? Que para ellos no era extraño ver ángeles.
Era familiar ver a los seres angélicos. Era tan familiar, hermano, que los ángeles le hablaban a los ministros, les traían mensajes, los dirigían. Y hermano, si nosotros vamos desarrollando el tema y vamos a tener tiempo para irlo analizando poco a poquito, usted mira, hermano, que solo el hecho de ver una entidad angélica sin que nos hable a veces impresiona. Para los que de alguna manera han tenido ese privilegio, hermano, de ver seres angélicos. Yo al menos, hermano, he hablado con algunas personas que me aseguran y creo que de alguna forma han tenido experiencias, aunque, hermano, estas experiencias de las cuales habla el libro de los Hechos no eran solo visiones, como el ángel que interfirió el sueño de José, que entró en un sueño. Era un sueño, pero no era sueño, era una realidad espiritual, solo que a él lo durmieron. Pero si usted mira, por ejemplo, el caso de Felipe, el evangelista del libro de los Hechos de los Apóstoles, él no tuvo un sueño. Él, hermano, vio literalmente a un ser angélico que le habló y le dio instrucciones de qué era lo que tenía que hacer. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, hermano, iban a buscar las casas. Iban a buscar la casa como la de Abraham para llevar alguna noticia. Y de ahí se puede desprender de que en el libro de Hebreos dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero yo le quiero a usted decir, ¿se ha puesto usted a pensar en ese texto de sin saberlo hospedaron ángeles? Déjeme tal vez darle una idea, como yo lo veo. Cuando Sodoma, hermano, fue visitada por los ángeles de Dios, toda la gente, hermano, los habitantes de esa ciudad veían personajes que seguramente eran tal vez distinguidos, y ellos quisieron de alguna manera, hermano, establecer una relación con ellos. No vamos a hablar de eso. Pero los ángeles, hermano, dice que les tocaron la vista y los dejaron ciegos. De tal manera, hermano, que aunque ellos estaban buscando a los seres celestes, no pudieron encontrarlos. Entonces, cuando la Biblia habla en cierta medida de que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, es porque ellos en cierta medida pueden también tocar nuestros sentidos para que nosotros no advirtamos que son seres celestes y pasen por seres naturales. Por eso usted no puede, hermano, al final de cuentas cuantificar bien, sino por el Espíritu, cuando verdaderamente un ser espiritual de esta naturaleza lo puede estar visitando. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque para la iglesia de los Hechos eso era familiar. ¿Sabe usted, hermano? Y recuerda que al apóstol Pedro lo fueron a sacar de la cárcel. Él no tuvo necesidad de ir al juzgado. No tuvo necesidad, hermano, de que le dijera yo de ir a presentar causas al juzgado, sino entraron los seres, se fueron hasta el fondo de la cárcel, lo sacaron y se puede usted imaginar, hermano, y lo dejaron libre en la calle. Ahora, digo eso porque para ellos eso era familiar. Y nosotros, hermanos, la palabra familiar lo confundimos. A nosotros la familiarización de algo lo confundimos con la costumbre de no darle valor al mundo espiritual. Entonces yo nada más decía esto porque ahí dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, la familia entera, y no solo los ángeles. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, del 22 y el 24, recuerda que dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de miriadas de ángeles.
Y déjeme decirle, hermano, que a medida que el mundo vaya siendo también invadido por seres malignos, la iglesia debe de alguna manera, hermano, de ir creciendo para, como le dijera yo, ir percibiendo o ir recuperando esa realidad de que también necesitamos el auxilio de seres angélicos, o que de alguna manera, hermano, ellos están operantes, aunque nosotros no nos demos cuenta. Porque dice Hebreos que ellos han sido dejados para el servicio, para la ministración de los no consagrados. Así dice. Lo digo, hermano, porque la palabra dice: han sido dejados al servicio de los apartados para Dios. A ellos Dios les dará órdenes acerca de sus hijos. Es decir, que aunque usted no pida, aunque usted no grite, aunque usted no llame a nadie, Dios, que conoce su caminar, Él le dará instrucciones a sus ángeles acerca de su vida. Y tal vez usted nunca lo va a saber, pero hemos sido librados en estos días. Oiga, de ataques fuertes, de muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, da órdenes acerca de sus hijos a sus ángeles para que los auxilien y los ministren. Nosotros, hermano, tenemos que pensar en eso, porque ahí dice no pensar, creerlo y saber que es una realidad. Dice: la compañía de millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que ya están inscritos en los cielos, es decir, los que se nos han adelantado y dieron la estatura del varón perfecto, hermano, ellos están también, son parte de la familia, son las primicias de la cosecha. Son los primogénitos que ha dado a luz la tierra y que están esperando que sea integrada toda la familia. Por eso dice: los espíritus de los justos esos hechos perfectos. Y nada más le decía eso entonces, hermano, porque no deberíamos nosotros de ignorar y pensar que hoy estamos solos aquí en este lugar. Ni cuando usted regrese está solo. Hay un Dios todopoderoso que lo guarda, que lo cuida, que lo protege. Y hay una familia, un entorno espiritual que no vemos, pero que es más real de lo que nos imaginamos. Ahora, con ellos no está el problema, en ellos no está el problema. El problema está de cómo tenemos nosotros que aprender a vivir o habitar en familia aquí en la tierra. Esa es la idea. Y nada más digo eso, hermano, porque sí es necesario que nosotros lo consideremos. Entonces, cuando se habla, hermano, en relación a la palabra familia, hay una versión que dice: de quien toma nombre toda parentela, descendientes de un ancestro común, dice. Entonces, si usted y yo tenemos, hermano, en nuestro corazón el testimonio de que hemos nacido de nuevo, de que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y que hizo el gran milagro de pasar de muerte a vida nuestro espíritu, y que nosotros internamente, hermano, tenemos el testimonio, no por lo que decimos nosotros solamente, sino porque hay una naturaleza en Dios que nos reclama una vida diferente. Que no, hermano, usted no se preocupe de lo que otro diga, porque se puede confundir en su apreciación. Lo más importante es qué dice su espíritu. ¿Qué siente su espíritu frente a las cosas que le rodean?
Y digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque es tan fuerte la guerra que se está desatando para descodificar los conceptos de la familia, que si nosotros no nos damos cuenta, se pueden ir introduciendo o los pueden ir introduciendo, hermano, a las familias por donde se abra la puerta. Yo puse acá, mire, hermano, para descodificar una institución como la familia, será primero trastocado el lenguaje. Ahora, ¿por qué puse yo eso así? Porque, hermano, en Génesis todo fue creado por la palabra. Toda la creación fue hecha por la palabra. Entonces Dios, para crear, ¿qué es lo que usa? Usa la palabra. ¿Qué es? ¿Cuál va a ser el elemento que va a estar siendo trastocado? Va a ser la palabra. Por eso ahora, hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría de tomar en serio de que el lenguaje está siendo trastocado y que nosotros no podemos consentir ni abrir la puerta a que nos trastoquen. Y usted lo va a ver, si Dios me da la gracia de irlo explicando. El concepto de familia de Dios debe ser bien interpretado en el escenario conceptual. Usted como papá, y usted como madre, y usted como hijo, todos, hermanos, tenemos que agarrar un diccionario. Tenemos que comenzar a investigar verdaderamente qué es, cuál es el concepto real de una familia. Cuando Dios se está refiriendo a la familia, ¿de dónde se origina la palabra? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué el Señor utilizó esa palabra? Porque, hermano, yo no sé si esto lo decía acá o no sé si alguien me hizo el comentario, pero mi hijo Neto me decía eso un día. Papá, dice, un día estaba yo viendo a una persona que estaba entrevistando a puras mujeres, a puras señoritas, y les preguntaba y les decía, ¿usted sabe? Defíname lo que es ser mujer. Y él se asustó, hermano, porque ninguna de las mujeres pudo definir qué era ser mujer. ¿Cómo es posible? Ahí usted en su mente defina qué es ser mujer. Y los que somos hombres, definamos qué es ser hombre y va a ver que se le traban las carretas aún. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque está viniendo la época, hermano, en que se está cambiando el marco conceptual de las entidades, de las personas. Y si nosotros no tenemos cuidado, valga la expresión, muy sutilmente vamos a comenzar a utilizar el mismo lenguaje, porque usted sabe, hermano, que el lenguaje evoluciona lógicamente. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque dice, el concepto de la familia de Dios debe ser bien interpretado en el escenario conceptual de la sociedad hoy en día. ¿Y cuál es el resultado de la modificación del lenguaje? Es decir, el lenguaje lo están trastocando porque eso trae un resultado. Y si nosotros, hermano, como padres, y de veras yo le dejo a usted en su corazón, si tiene niños, tiene hijos jóvenes, no lo tome muy a la ligera. No lo tomemos a la ligera, hermano. Esto es serio. Hay países que ya están cambiando sus leyes. Y eso usted sabe que viene caminando. Por eso yo me detengo aquí y dice, el cual es el resultado de una modificación del lenguaje en la formación de la naturaleza de las personas. Si a una persona le quieren cambiar su naturaleza, hermano,
Mire, lo van a comenzar a bombardear y a decirle hasta que, hermano, una mentira llegue a pensar que es verdad. Usted sabe eso. La introducción de nuevos conceptos, fíjese. Y vamos a hablar claro, porque usted, hoy sí no estoy bromeando, usted mira tele, usted tiene su celular, donde usted se entera de todo lo que pasa. Fíjese, hermano, que estaba viendo que en España el concepto, y nosotros, ¿cómo se nos enseñó a nosotros en la primaria que se tenía que hablar de España? No tengo nada, yo nada más le estoy diciendo, se le decía, ¿cómo le decía? La madre patria. Bueno, principiemos por ahí. Quiere decir que es un país de donde se generan ideas que se engendran o que se engendraron en toda Latinoamérica. Pero ese es otro tema. No me vaya, usted agarre su parte. Yo solo le voy a hablar esto. Se está modificando el Código Penal y Civil, estableciendo una ley trans, ¿verdad? Género. Yo puse acá, género transitorio. Es decir, algo que no es estable, pues. No se nace de una manera y se muere de esa forma. Es decir, con el mismo género de vida. Sino es una ley, según la ley transgénero, o los del género transitorio, están trastocando el lenguaje. Estableciendo la ley, ya no se utiliza, o esto es real, usted lo puede buscar en la información. Ya no se utilizará la palabra padre ni madre. Se sustituirá por el de progenitor no gestante. Se oye bien bonito, ¿verdad? Esto es real. Se lo voy a leer despacito para que se sacuda la cabeza. No vaya a parecer que, mira, mi hijo, yo ya no soy tu papá, sino soy tu progenitor gestante. Fíjese, por eso, y eso, hermano, esto solo es un puntito de todo un paquete de temas que la iglesia ya debería de estar estudiando. Entonces, se sustituirá ya no se utilizará la palabra padre y madre y se sustituirá por la de progenitor no gestante y progenitor gestante, pudiendo ser este último un hombre o una mujer. También se sustituirá la palabra padre y madre por personas simplemente. Entonces, usted mira ahí, hermano, cómo solo quitar. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque, hermano, leímos el Salmo 68. Él es el padre de huérfanos, defensor de viudas. Entonces, imagínense usted, si a un niño le comienzan a quitar el concepto de la palabra padre, lo están dejando en el aire. Lo están dejando sin fundamento para su vida. Le están quitando, hermano, oiga, le están arrancando, hermano, transmisiones generacionales de vida no mala, de vida en Dios. Por eso a mí me llamó la atención, dice, por el de personas simplemente. De acuerdo a la ley transgénero, las personas pueden ser personas menstruantes o no menstruantes.
La mujer dejará de ser la hembra humana adulta que concibe, gesta y da los hijos como parte de una naturaleza que la honra y la distingue del hombre, para convertirse en un ser gestante y menstruante. Esto solamente es un punto de los muchos. Hay leyes donde ya aprobaron, hermano, la pedofilia. Hay lugares, hermano, donde ya aprobaron el bestialismo. Por eso, mire, yo no sé cómo decirlo, pero hermano, yo ya le dije que si un día ya no hay internet, usted tiene que venir a la iglesia. No hay otra. Porque, hermano, nuestro deber es que la familia de Dios sea guardada y sea preservada. Y Él no va a permitir que sea trastocada su familia. Usted es hijo de Dios, va a tener el auxilio del Espíritu Santo. Va a tener el auxilio de la revelación de la palabra. Va a tener el auxilio de los envíos divinos. Va a tener el auxilio de la revelación de Dios. El problema es cómo voy a someter a mis hijos. Ese es el tema. El problema, hermano, es que si su hijo, como yo le dije, y tal vez vamos a tocar un tema al respecto, su hijo, aunque no se lo diga, se va a parar delante de usted y un día le va a decir: papi o papá, muéstreme al Padre eterno. Y si nosotros, hermanos, no tenemos ese carácter, vamos a tener problemas. Está muy serio este mensaje, pero es necesario. Entonces, imagínese usted todo, solo me permití yo medio buscar algo en el internet al respecto de esto, porque creo que es necesario que la iglesia no cree. Mire, la iglesia está pecando también de apartarse, de no informarse, y cuando sienten ya le metieron gol. Es el término muy común. Entonces, por eso es importante, hermano, el lenguaje, la comunicación, los términos. Solo con que quiten el nombre mujer, varón y pongan personas, eso ya establece una gran diferencia y usted lo sabe. Hay Biblias, hermano, que ya están trastocadas. Cuando se habla del matrimonio, ya no se habla entre el matrimonio entre un varón y una mujer, sino entre personas. Entonces, acerca del lenguaje, por ejemplo, y esto me llamaba a mí mucho la atención, hermano, que esto tiene relación y se remonta hasta los días del Génesis. Hubo un juicio en los días en los que, hermano, todos eran de un mismo idioma. Me costó a mí medio encontrar una lucecita al respecto, pero dice: Dios, para hacerlo todo, lo hace por medio de su palabra. Al decir dijo Dios, haya luz, hubo luz. Eso quiere decir, hermano, que si usted le comienza a decir a alguien una cosa, si usted tiene el Espíritu de Dios, va a gestar vida en esa persona según las palabras que utilice. Si le decimos a nuestros hijos: eres un tonto, lo está haciendo tonto. Si usted le dice: eres un niño entendido, eres un niño así o una niña, usted sabe eso, hermano, ya no podemos nosotros quedarnos muy entretenidos ahí. Usted lo sabe por años, pero hermano, a veces a nosotros se nos olvida. Somos muy ligeros en nuestro lenguaje. Y ahora usted se habrá fijado, hermano, que se están utilizando palabras y la iglesia las está adoptando muy subconscientemente. Imagínense que yo un día viniera, fíjese, cuando nosotros éramos niños, hermanos, se decía:
quiero hablarle a todos. Nunca oí yo mire, yo estudié en un colegio mixto, en una escuela secundaria mixta, señoritas y jóvenes. Y cuando entraban los catedráticos no decía, le quiero hablar a todas. Y no le decía, le voy a hablar a todos. Y no hubo una mujer que se levantara y dijera, ¿y por qué no dijo todas? Entonces están excluyendo. Y no entró y dijo, ahora le vamos a hablar a todes. Yo me resisto y no creo en esas mentiras. Todavía. Todos y todas, porque es una imposición ahora decir todas. Eso es solo para que usted vea, hermano, a qué están expuestos nuestros hijos, nuestras familias, y cómo, hermanos, se está estableciendo en los códigos legales eso. Ahora tiene usted que saber bien por quién pone Entérese, por favor, hermano. Estudie qué hay detrás de los movimientos. Que no le den su bolsa de frijoles. Ya me metí a hablar tonterías. Pero, hermano, qué delicado. Jehová es nuestro proveedor. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Él no nos dejará. Hermano, se lo digo yo. Entonces, fíjese, Dios para hacerlo todo usó el lenguaje. Añade con palabras lo que Él quiere hacer, de tal forma que cuando usa y se interpreta bien lo que sale de su boca, entonces se puede decir que todo ha sido hecho en gran manera. Cuando el lenguaje, hermano, se usa correctamente, entonces el resultado de lo que se habla, y más si se habla lo que sale de la boca de Dios, entonces se puede decir todo ha sido hecho en gran manera. Como lo dijo él en Génesis 1:31, cuando observó todo lo que hizo por la palabra, dijo, y vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Quiere decir que si su lenguaje es espiritual, si su lengua, hermano, tiene carbón encendido, si nosotros limpiamos nuestra manera de hablar, usted podrá decir que todo ha sido hecho en gran manera y bueno, porque es lo que sale de la boca del Dios Todopoderoso. Para comprender nosotros lo que está sucediendo actualmente, solamente hay que ir a los días de la edificación de la Torre de Babel. Se interpreta como la construcción de una edificación con el propósito de ser visto por toda la tierra. Mire, hay mucha discusión y usted se puede meter a investigar, comentarios y lo que fuere, cuando dice que la torre fue levantada hasta el cielo. Yo no creo que haya llegado hasta el cielo. Yo pienso que ahí está usando la Biblia una forma metafórica de decir algo. Era una torre, hermano, que déjenme trasladarlo como yo lo pensaba y usted lo considerará. Es, hermano, la idea de levantar algo para que se vea en todo lugar, que tenga alcance en todo lugar. Y ahora estamos en la época, hermano, que hay un evento en X lugar y tenemos la oportunidad de verlo en toda la tierra. Entonces, la Torre de Babel se interpreta como la construcción de una edificación con el propósito de ser visto por toda la tierra. Hoy son los días en que se está volviendo a levantar la Torre de Babel.
Y por eso es que usted mira, hermano, que hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque fíjese, yo notaba eso, en donde se ven dos fases del lenguaje, como una fuerza, se ven dos fases del lenguaje, como una fuerza de unidad poderosa. Porque cuando usted estudia los pasajes, dice, hermano, que ellos hablaban un idioma y se entendían perfectamente en lo que querían hacer, se convinieron y dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta los cielos, y usted sabe todo eso. Pero ¿por qué eso desaprobó el corazón de Dios? ¿Por qué Dios dijo, no? Estos van a, si quiere, no sé si yo tengo, aquí tengo los textos, pero solo déjeme leerle el concepto. En donde se ven dos fases del lenguaje. Uno, una fuerza de unidad poderosa que puede ser bien o mal encauzada por el libre albedrío que se nos da. Es decir, el libre albedrío es la libertad limitada dada por Dios al hombre. Aunque usted tenga libre albedrío, hermano, tenga libertad para actuar, usted está limitado. El único que en su libre albedrío es ilimitado y nadie le puede decir por qué hace así, es el que es perfecto y en el cual no hay pecado. Yo siempre he dicho, hermano, que hay cosas que son inentendibles en la vida cristiana. Y es un Dios que se mete dentro de su cuarto, decreta algo y no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Él es soberano. Y uno, lo único que tiene que aprender es crecer y madurar al punto de decir, amén, Señor, así sea, Señor, heme aquí. A veces, hermanos, se habla de los profetas y se habla de los hombres de Dios a quienes el Señor les daba un mensaje para que lo fueran a dejar fielmente con un propósito. Pero no se habla, hermano, de la estatura que habían alcanzado ellos para recibir, hermano, la palabra de Dios con alegría, el trato de Dios a su vida con alegría y decirle, amén, heme aquí, Señor, yo lo acepto con alegría. Si usted estudia esa palabra, amén, heme aquí, se refiere, hermano, a aceptar la voluntad de Dios sin ninguna oposición. Entonces, el hombre, aunque tiene libertad, tiene libre albedrío, está condicionado por su naturaleza baja y caída. Entonces, algo que para ellos era una fuerza, por no tener, hermano, limpieza en su corazón, comenzaron a hacer algo que les fue contraproducente. Está bien que nos unamos y que tengamos el mismo lenguaje, pero ¿qué espíritu nos mueve en el hacer las cosas? Y como Dios ya nos declaró que Él no ve las apariencias, sino lo que Él ve es el corazón. Dios no ve, hermano, lo aparente. Él ve corazones. Génesis 1:11 dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11:6 y 9. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda lo que habla de su compañero. Fíjese, como yo lo veía, hermano, es que como la fuerza que tenían en la unidad lingüística no la usaron bajo el propósito de Dios, Dios los enjuició. Pero ahí, hermano, se quedó codificado un trato que todavía está vigente en estos días. Mire, oiga esto. Esta es mi manera de pensar. Aunque a la iglesia la quieran confundir, aunque a la iglesia, hermano, la quieran babilonizar, aunque agarren, hermano, a los primogénitos, a los Danieles, a las gentes y se las quieran llevar a Babilonia, Dios de alguna manera preservará a sus hijos y les hablará. A los que verdaderamente son hombres, mujeres con propósito verdadero en Dios.
que son como Daniel, dicen: yo me propongo no contaminarme con la comida babilónica. Estamos llegando, hermano, a esa época, o en distintas épocas Dios ha hecho esa demanda. ¿Y sabe por qué le digo? Porque dice que los enjuició, les dijo: bueno, que ya no se puedan entender. Y los esparció Jehová por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Es doloroso, hermano, cómo hay gente que ha sido confundida a través de una palabra, a través de una enseñanza. Y, hermano, perseveraron en esa enseñanza, y no necesariamente tiene que ser bíblica, sino lo que quiero decirles es cómo bombardean a los jóvenes con palabras, les cambian la naturaleza, al punto, hermano, de que cambian su misma naturaleza, pagan hasta por cambiarse su naturaleza. ¿Y sabe qué? En los años despiertan y se arrepienten. Ahora, ¿cómo van a hacer, hermano, para volver a revertir otra vez su cuerpo? Porque eso va a pasar. ¿Sabe usted, hermano, que el caso de Nabucodonosor lo pinta todo? Si ahí está claro. Él es la cabeza se bestializó por 7 tiempos. A la cabeza, hermano, le salieron uñas, le creció el pelo, se convirtió en una bestia. Relaciónelo con la bestia de Apocalipsis. Pero ¿qué sucedió? Hasta que reconoció que el cielo gobierna sobre la tierra, entonces le quitaron el juicio y reaccionó. Hay gente, hermano, que la va a arrastrar, la puede arrastrar un movimiento babilónico. Y déjeme que le diga esta palabra, porque, hermano, hoy no vamos a terminar. Pero yo le dejo a usted en su corazón: no tomemos a la ligera las cosas que están pasando. Porque, hermano, mire, después, hermano, de que el Señor dijo: bueno, que pasen 7 tiempos, y, hermano, se le comenzaron, lo digo nada más así de esta manera, se le comenzó a cortar el pelo, se le comenzó a enderezar todo, y comenzó a reaccionar y dijo: ¿qué hice? Ese es el peligro. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y dejaron de edificar la ciudad, porque fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió. Acuérdese, estamos viviendo tiempos de confusión. Todos predican, todos enseñan, todos son ministros, todos tocan el mismo tema. Hermano, olvídese. Que Dios nos auxilie. Imagínense, yo estaba meditando el domingo, después de que me fui, hermano, a raíz del incidente que me pasó con la migajita de pan. Tremendo. Miren, me quedé pensando y decía: Señor, qué tremendo. ¿Y si me hubiera muerto ahí en el púlpito? Pero lo que yo le estoy tratando de dejar en su corazón, hermano, no es fácil interpretar el pensamiento de Dios. Requiere buscar al Señor de alguna manera para interpretar lo que Él quiere. Si queremos, y esto, hermano, no solo tarea de los predicadores. Usted, se lo voy a decir como dijo un hombre de Dios en Guatemala: usted, papá, y usted, mamá, tiene que sentarse a velar por sus chiquitos. Usted que tiene adolescentes, tiene que batallar. Y, hermano, no es solo de hablarles, tiene que conocer el camino al altar. Tiene que pelearle las batallas espirituales a sus hijos y a sus hijas. Porque cuando yo ya me voy, hermano, y veo cómo Israel
yo no sé, hermano, si subió o bajó a Egipto, pero en el mundo espiritual, siempre que se va a Egipto, no se sube, sino se baja de nivel. Siempre. Cuando Israel, hermano, bajó con sus 70 hijos, que es tipo de una generación, llevaba 12 primogénitos, de los cuales, hermano, a esos 12 primogénitos les dieron una porción de la tierra. Quiere decir, hermano, que la iglesia, si lo traducimos, si lo llevamos a nuestra época, la iglesia en sus 12 tribus es tan importante que, hermano, tome su lugar en la tierra para que no sea destruida la tierra tan cercanamente. Para que se puedan detener, hermano, muchos juicios que están llegando a causa de que la iglesia ha seguido la corriente del mundo. Y eso tiene que ver con la familia. Dice, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por sobre toda la tierra. Quiere decir que ellos, hermano, ya iban con un problema en su lenguaje. Y cuando usted sigue buscando, hermano, llegaron a ser 70 generaciones, 70 ciudades. Y, hermano, en los días de Taré, el padre de Abraham, de donde nace la tierra, la nación israelita, dice que tenía 70 años cuando engendró y comenzó a ser padre de Abraham. Ese pasaje yo no lo pude leer detenidamente, pero sí me llamó la atención porque fueron 70 los que bajaron a Egipto. Fueron 12 y usted sabe que esos dos números son concatenantes, tienen mucha relación. Todos los que se esparcieron después de ser enjuiciados pasaron a formar parte de ciudades por un mal uso del lenguaje que llevaban este juicio implícitamente codificado. Por eso, hermano, mire, hay gente, y eso nos pasa a todos, porque hay gente que se tuerce. Que Dios tenga piedad de nosotros. De veras. ¿Por qué Pablo dice, no sea que siendo yo un heraldo venga a ser reprobado? Porque, hermano, en un ratito, en la libertad que nosotros creemos tener, en la madurez que nosotros creemos que alcanzamos, nos meten gol. Mire que el que esté firme no caiga. Y para esto usted tiene que ser como niño, no tiene que pensar que ya todo lo sabe. Tiene que estar con Dios, tiene que estar con el Señor pidiendo misericordia. Si ese es el tema, mi querido y amado hermano, vamos bien. 4 minutos me quedan, pero algo hacemos. Quiere decir, hermano, que el espíritu ese de confusión uno lo puede activar. ¿Usted cree, hermano, que no hay mucho creyente confundido? Hay tantos creyentes confundidos, no saben qué hacer, no saben cómo actuar. Y digo yo, el camino es corto. Créame, yo no le vengo a contar mentiras. Una vez me habló a mí el Señor y me dijo, yo te voy a enseñar el camino más corto. Y el camino más corto es el camino al altar. Usted quiere resolver sus problemas, hermano, no vaya a dar vueltas, busque al Señor. Primero vaya con Él, vaya a adorarle, vaya a clamarle, vaya a pedirle, y Él, que todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo puede, Él le dirá de qué manera usted ha de resolver sus problemas de cualquier tipo. Sí, hermano, si lo que quiere el enemigo es divorciarnos de lo del cielo, quiere destruir la familia, quiere cambiar los conceptos, hermano, para que no haya relación entre el cielo y la tierra. Pero eso es lo que el enemigo piensa. Todo ha sido ya hecho en Dios
Y gracias a Dios, hermano, que la iglesia no está en manos de hombres. La iglesia está en manos del santo y precioso Espíritu de Dios, que es el que la guarda y la protege. Hermanos, y a nosotros, mire, de veras, a nosotros no se nos demanda mucho, a nosotros nada más se nos demanda obedecer. Solo déjeme con esta parte y como mañana sigo con el tema. Dice, mire, como aquí hay maestros de la palabra, pero yo soy el pastor. Pues sí. Aunque usted lo sepa, yo lo tengo que decir. Entonces, la palabra familia viene de una raíz mishpach, es un poco complicada. H-P-K-J-A. Y tiene relación con shivka, de una raíz que se usa para significar esparcirse. Entonces, eso tiene relación con lo que estábamos hablando, pero tal vez haga caso omiso de las etimologías, pero sí vaya a su concordancia Strong, busque 4940, y ahí va a encontrar usted todas las acepciones. Pero dice, familia, esa palabra mishpaká, mishpajá, por eso vamos a comprar una pantalla, hermano. Dice, esparcirse quiere decir familia, círculo de parientes, clase de personas, especie de animal o suerte de cosas, por extensión tribu o pueblo, clase, descendiente, especie, familia, generación, género, linaje, parentela, parte, porción o pariente. Pero mire, hermano, usted lo puede buscar en su diccionario. Todos estos términos son una red que tienen íntima conexión y le dan un marco conceptual más integral al concepto familia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Si uno es de la misma familia, entonces se le da participación de lo mismo que se genera. Por eso cobra tanta vigencia, hermano. Mire, el pecado de los padres alcanza a los hijos. Lo que uno hace lo genera en sus hijos. Y aunque, hermano, el Señor juzga personalmente y la salvación es personal, de alguna manera como somos de la misma familia. Hablando ya en lo personal, entonces tiene que haber un romper de ancestros. Tiene que haber un divorcio de lo que yo no he sido, en lo que no fui perfeccionado, y tal vez se lo trasladé genéticamente a mis hijos. No es tan sencillo como mucha gente piensa. El evangelio, hermano, oiga esto, es la ciencia de Dios. No es cualquier ocurrencia, no es cualquier mensaje. Es la ciencia de Dios, es la sabiduría de Dios. No lo va a introducir a usted a una universidad, lo va a meter al cielo. Por eso me llama la atención. Dice, si es de la misma familia, se participa de la misma generación, es decir, o de lo que se genera en la familia. Si usted estudia los términos, y se puede ascender o se puede descender. Cuando usted lee, se habla de generación, se habla de linaje, se habla de parentela. Es decir, pueden haber consecuencias de arriba para abajo, como de abajo de aquí hacia abajo. Se asciende o se desciende, se participa de la misma porción. Por eso, hermano, las familiaridades son tremendas. Mire, tengamos
tengamos, ¿cómo le pudiera yo decir? ¿Cómo puedo yo utilizar esta palabra para que no me vayan a malinterpretar? Hermano, no es fácil hacer parentelas. No es fácil hacer familias. ¿Por qué? Porque se participa de lo mismo. Solo, hermano, solo con que suceda algo en una persona de la familia afecta a todas. Y estoy utilizando eso para que usted sepa que también la contraparte es cómo nosotros, como somos, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Por la pura gracia y misericordia somos hermanos de Jesús. Aunque, hermano, el diablo nos diga que no, somos hermanos de Cristo. Somos Él, y en medio de sus hermanos tenemos la familiaridad de Él. Y por eso le digo que con Él no hay problema. El problema está en que nosotros no hemos, hermano, estudiado y no hemos tomado en serio lo que es el fundamento aquí en la tierra. Dios, hermano, cuando sacó a Israel, lo sacó en familias, los hizo comer el cordero, los hizo pasar por la misma sangre. Y eso era lo que los hacía poderosos. Ahora, con esto termino. Cuando Israel bajó, hermano, a Egipto, ¿qué fue lo que hizo Dios? Introdujo una generación que llevaba una semilla diferente a Egipto. Todos vemos el descenso, o somos muy dados a ver el descenso de Israel, hermano, o la introducción de la entrada de Israel a Egipto, quedándose como cautivos, pero no vemos lo inverso. Porque es una tipología de lo que usted y yo somos en el mundo. Hermano, esto usted se puede abrazar hoy en la noche. Así dice el hermano Agustín, ¿verdad? Abrácese, felicítese. Porque usted es luz en medio de las tinieblas. No lo miro emocionado, pero usted es luz en medio de las tinieblas. Ahora, lo resumo porque esto es largo, pero yo solo se lo resumo. Mire, dice: el número de los hijos de Jacob y el significado de su nombre. En el número de los hijos de Jacob y el significado de su nombre se encuentran codificadas las características fundamentales que un conglomerado social necesita para ser estable. Por eso, mire, aunque nosotros somos apolíticos en cierta medida, porque a la iglesia se le ha mandado a orar y a interceder, tampoco a ser ignorantes. Pero eso no quiere decir, hermano, que usted no sea una parte fundamental en la sociedad en Guatemala. Entonces, como cristiano, como creyente, usted tiene que tener características muy especiales, muy específicas, porque déjeme decirlo de esta manera: usted es como columnita en donde reposa Dios. Entonces, cuando entraron las 12 tribus, entraron 12 características, hermano, que son fundamentales. Mire, para que una familia no se desequilibre, para que una congregación, para que una ciudad. Y aunque, hermano, esto no vaya usted a pensar que estoy hablando de la doctrina del reino ya, yo nada más estoy diciéndole que esto, de una manera consciente o inconsciente, se da el beneficio de que un creyente esté en el mundo, pero como un verdadero creyente. Porque, por ejemplo, Judá
Usted no, usted ha dado clases al respecto de eso. Judá. Yo estaba viendo en unos libros, en unos de mis informes ahí. Judá, su simbología era el león. Acuérdense, está bajando Jacob con sus 12 hijos y sus 70 familias. Una familia de 70. Judá, su simbología era un león, el color era el azul. Esta tribu donde se desencadena, dice, es de donde se descienden los monarcas. Los judíos o la tribu de Judá es la especialista en celebrar con alabanza o alabanzas al Dios único y verdadero, que es el único a que se le debe celebrar por ser el creador de todas las cosas. Entonces, miren, hermano, ahorita en la Semana Santa, unos van a sus repasos, otros van a sus fiestas, a sus reuniones, saber que celebran. Pero nosotros somos, yo siempre he dicho que nosotros somos una manadita pequeña, que aunque no quieran, somos parte de otras tribus. Entonces, ¿a quién cree usted que mira el cielo, la familia de ahí arriba? ¿A quién mira? Mira a los que están celebrando al verdadero Dios. Si nosotros aquí cantamos al verdadero Dios, si nosotros aquí celebramos el verdadero culto, y entre paréntesis le digo, hermano, que vamos a comenzar otra vez a hablar de la restauración del culto, que es necesario estar revisando si nosotros estamos verdaderamente celebrando. Yo en primer lugar me pongo a pensar, digo, qué tremendo, la pandemia me dejó haragán. Ahí le explico después por qué. Pero necesitamos que en Cantares se vuelva a oír el verdadero culto a Dios. Hermano, entonces no lo tenemos. Amén. No creamos, no nos creamos. Dios nos visita por misericordia. Dios nos visita por misericordia, hermano. Pero nosotros necesitamos celebrarle verdaderamente a Dios. ¿Y qué? Hermano, aquí ya no se esté reprendiendo espíritu de luto, espíritu de muerte, sino los demonios se vayan por el efecto del poder que genera la iglesia. Que los demonios, hermano, no se escondan, sino se manifiesten como consecuencia de que el poder de Dios de alguna manera se está haciendo visible. ¿Por qué digo esto? Porque los géneros, yo ya lo dije, hermano, y perdone que diga yo. Pero mire, se va a entrar a una etapa, hermano, en que es solo por el poder de Dios que la iglesia va a ser sostenida. Porque precisamente el avance del cambio de las leyes eso va en serio. Entonces la iglesia tiene que armarse, no tener temor, buscar a Dios. Y el Dios Todopoderoso, hermano amado, ¿se acuerda cuando llegamos a Cristo? ¿Quiénes tienen más de 30 años de estar aquí en el Evangelio? Aquí hay cañoncitos. Pero ¿se acuerda cuando llegamos aquellos años al Evangelio, hermano? Yo ya le conté que en un culto, en una iglesia, hermano, a la mera alabanza, una hermana agarró una silla y comenzó a agarrar a sillazos a todos, hermano. ¿Qué le parece a usted un culto de esos? Estaban las hermanas, mire, todos reprendiendo y fuera. Mire, se acabó la alabanza y se activó el ministerio de liberación.
Silencio. Hermano, no es viernes. Dios es fiel. Él quiere fortalecer su espíritu, nuestro espíritu. Solo déjeme, mire, por ejemplo, fíjese, la tribu de Isaacar, su símbolo era el sol y la luna en una bandera de color negro. Pero no le habla a usted, eso usted lo puede buscar. Mire, hermano, ellos iban bajo esa bandera, una bandera negra, un sol y una luna decreciente. Ellos eran expertos, hermano, en conocer por su comunión diaria con Dios. Eran expertos en conocer y discernir los tiempos y lo que se debería de hacer. Interesante. Zabulón, sabe que Zabulón iba en una bandera y con la bandera iba un barco. Habla de los buenos negociantes. Pero sabe usted que ellos, hermano, eran los que se encargaban de sostener a los eruditos de la palabra. Ellos negociaban y eran bendecidos, pero ¿sabe para qué? No solamente para ellos, sino eran bendecidos para que en la casa de Jehová no faltara la palabra. Tremendo. Y así sucesivamente. Eso habla, hermano, de que ¿qué hace una sociedad si no sabe negociar? Si hay un mal ministro de relaciones, ¿qué es? Exteriores, no, de economía. Pues ayúdame vos. Es decir, hermano, ¿se puede usted imaginar? Ahorita que son las campañas, le preguntan a los candidatos: ¿y usted cómo va a hacer para que vengan cómo hace? Para que mejore la economía en Guatemala. Robar, dice. Estoy bromeando. Reprendemos ese espíritu, hermano. No, dice, ellos y dicen maravillas. Vamos a estimular la economía. Bueno, hermano, ¿se puede usted imaginar todo? Yo estoy hablando nada más y esto lo hemos espiritualizado y está bien, pero yo le dejo ese pensamiento. Quiere decir que la iglesia es donde está el fundamento. Si las familias son sólidas, si estamos bien estructurados, si le celebramos al Dios verdadero, Dios le va a abrir puertas. Eso es real. Yo termino, hermano, solo diciéndole esa parte. Mire, ¿por qué es importante la familia? Porque, hermano, tiene relación con el mundo espiritual. Dios no va a visitar lugares donde no hay familias de Dios. Si no, dígame, ¿por qué los 3 ángeles fueron a visitar a su familiar en la tierra? Hay un problema allá con mi hijo, por decirle, Abraham. Vayan y lo visitan. Y fueron a visitarlo. No fueron a visitar otro lugar, fueron a la casa de Abraham. Y alguna versión que yo tengo, hermano, dice que hicieron como que comieron, no comieron. Abraham los miraba y ellos hacían así, no comían. ¿Se imagina usted invitando al arcángel Gabriel a su casa y diciéndole, coma? Ellos no comen. ¿O será que comen? Que Dios restaure nuestra familia y que usted sepa que Él nos puede hacer habitar como una familia. Ya le dije, aunque usted no quiera, yo soy su hermano. Sí, hermano, somos hermanos. Y aunque usted no quiera, el que tiene ahí a la par es su hermano. ¿Qué hacemos pues? Somos hijos de un mismo padre. Entonces fomentemos la familiaridad en un marco de respeto, ¿verdad? Porque la tierra estaba repartida, pero sí habían límites.
Entonces fomentemos la familiaridad. Usted cuando está orando, hermano, no está orando con carga por alguien, está orando por un subfamiliar, por alguien que ama. Fíjese, hermano, solo le testifico esto y con esto sí termino. Ayer, ¿qué? Hoy 4, 5. Hace 2 días, 3 de abril fue el cumpleaños de mi mamá. Yo desde que ella falleció no había ido al cementerio. Me llamó mi hermana y me dice: Ángel, vamos a limpiar la lápida de mi mamá, su cumpleaños. Vamos, yo la paso recogiendo. Y hermano, cuando estaba sentado yo ahí con un algodoncito, con mi hermana, los dos limpiando la lápida. Mi mamá se llamaba Hortensia Audelina Fuentes López. De repente comencé a llorar. Pero mire, una cosa tan sabrosa. Y el Señor me dijo: has venido a la casa de luto. Porque uno a veces cree que la casa de luto es solo el día del velorio. Fíjese que yo vi entrar familias, me conmovió ver entrar a una familia donde iba un varón joven con 3 niños. Entonces le dije a mi hermana: ¿de qué le habla ese cuadro? Mire, se bajó el varón, los 3 niños iban con flores, se fueron corriendo a hincarse a un lugar y se quedaron ahí. Seguro que se había ido la madre. Y hermano, ese día yo regresé lleno de la presencia de Dios. No le digo que oré, pero hermano, mire, dije: qué precioso. 3 metros abajo están los huesos de mi madre. Pero ahí dice, en la lápida, dice: estoy esperando oír la voz de mi Señor el día que regrese por mí. Porque Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos, hermano. Ahora, déjeme decirle eso. Entonces, si hermano, uno recibe porque yo no estoy loco, permítame jactarme un poquito, conozco al Espíritu Santo un poquito. Sé cuando está el Espíritu sobre mí. Y le decía a mi hermana: ¿cómo se explica usted que venimos y el Señor por su presencia nos gratifica? La madre, el padre, los hijos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que vaya restaurando eso en nuestra casa. No necesariamente, hermano, tiene que estar el padre, la madre y los hijos. Él es el Padre y nos hace habitar en familia. Amén. Por eso le decía, si los temas por lo menos el domingo nos salimos abrazando un poquito más. Bueno, si quieren no a mí, pero que salga un poco usted con su esposa, pero así abrazándola de veras, no esas entraditas raras. Tuvo su objetivo nuestras reuniones. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Él no nos deja, Él está en medio de nosotros. Levante su mano derecha y démosle gracias al Señor. Tal vez, hermano, nosotros hacemos reuniones, yo venía meditando en eso, no las promocionamos mucho, no les damos mucha voz, es solo para nosotros. Pero
Pero de algo le puedo decir que todavía el Señor es bueno. Nos visita, no nos ha dejado. Ahí está. Que el Señor, por su Espíritu Santo, cubra su casa, le ponga amor para todos los que están alrededor de su vida. Que nos dé la gracia de velar, hermano, sobre todo aquello que quiere dañar. No tengo nada ni tenemos nada con nadie, hermano. ¿Qué le podemos pedir a la gente que no conoce a Dios? Más que orar y rogar que ellos también conozcan al Señor. Pero tampoco podemos ignorar que la iglesia es la perla de gran precio. Fíjese, es la perla de gran precio. La iglesia, hermano, verdadera y genuina es la perla de gran precio. Y el Señor va a permitir que se hagan negociaciones de otro tipo, vendiendo otras cosas, y Él se ha de quedar con la perla de gran precio. Él va a permitir que la iglesia que no ama la verdad se quede negociando otras cosas. Y Él se va a quedar con la perla de gran precio. Que Él cubra su casa. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Usted es mi familia. Somos una familia. Sé, hermano, que usted ha orado por otros, que ha ayudado a otros, que ha llorado con otros hermanos. También han habido problemas, hermano, pero Dios sabe de qué manera va a trabajar nuestras vidas. A Él no se le escapa absolutamente nada. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Damos gracias a nuestro Padre. Oh, gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Era la mashana ma sama prava raba shara marabaka. Un ratito, abra sus labios. Nos vamos a nuestra casa. Pero usted puede seguir leyendo, usted puede seguir investigando. Usted puede seguir, hermano, diciéndole: Padre, por favor, que se vaya de mi casa toda contrariedad, todo aquello que nos divorcia de la vida de Dios. Gracias. El Señor haga vallado muro de fuego alrededor de su habitación, muro de fuego alrededor de su casa, alrededor
su familia, alrededor de sus hijos, alrededor de su esposo, alrededor de su esposo. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias por este día, Señor. Sana, Shira, ay, Masana, Ma. Cantamos al Señor un cantito y nos vamos a nuestra casa. Hermano, solo déjeme decirle, mañana yo me voy a levantar a orar por internet. 5:30 de la mañana, quien nos quiera acompañar. Vamos a orar un ratito ahí. Vamos a poner en comunión a través del internet. Cantamos al Señor y le damos gracias por su presencia. Por siempre agradecido estoy, siempre agradecido por la cruz, siempre agradecido estoy por venir a salvarme, Señor, por siempre agradecido estoy, por siempre agradecido. Gracias. Por la cruz, por siempre agradecido estoy, por venir a salvarme, Señor. No esperaste que te buscara yo, te vestiste de frágil humanidad. No esperaste que te llamara yo, me dejaste oír tu voz llamándome, por siempre agradecido estoy, por siempre agradecido por la cruz.
La invitación para seguir buscando el día de mañana, 5:30 en oración juntamente con nuestro pastor, y en la noche a las 7 para seguir en comunión. Que el Señor nos rodee de su misericordia en estos días y nos siga visitando.